tal, amigos de UPC TV? Bienvenidos a su programa Contracara. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Como muchos, bastante desencantado, ¿no? Hemos empezado esta semana con una crisis política, ya tenemos otro presidente y no tenemos muy en claro si realmente el Congreso ha actuado de manera prolija, con interpretaciones realmente sólidas en cuanto a una visión constitucional. Vizcarra, bueno, no es por defenderlo, pero de seguro hay mucho que investigar, Mucho. pero me parece que todo está en fase preliminar en Fiscalía, y quienes han asumido más bien, ojo, tienen una serie de problemas judiciales. Totalmente. Entonces yo no entiendo muy bien todo este asunto de la catadura moral. Pero bueno, ya hay presidente nuevo, y lo que les toca, porque estaban muy deseosos de acceder al poder, es gestionar esta crisis inédita de este país que tiene que ver con la pandemia y que está vinculada también a nuestra situación económica. Yo procuro ser optimista, Manuel, con lo que pueda ocurrir en nuestro país. No lo estoy siendo ahora mismo, te lo confieso, creo que es un momento grave. Lo he conversado, tú tal vez también lo has hecho con tus alumnos y alumnas, los chicos están preocupados, creo que es digamos, es un momento importante también para ejercer el periodismo y que hagan todo el trabajo que solemos hacer en clase. Pero yo creo que la crisis política en el Perú no ha empezado con la vacancia, con esa vacancia del expresidente Vizcarra, ni siquiera con el primer intento. Yo creo que esta crisis política empezó el 29 de julio del año 2016. Es mi impresión, y creo que vamos a pasar unas semanas y unos meses complicados, en el que, como hemos visto, la gente se ha echado a la calle a protestar. Yo creo que a protestar por su país, por su voto, por su dignidad, en fin. En fin, son cosas que suelen ocurrir. Te doy la razón, Martín, creo que de 2016, sobre todo con la actitud tan, no solo áspera, sino incluso hasta malcriada por parte de la candidata de ese entonces, Keiko Fujimori, que pasó la segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski, pero Pablo Kuczynski gana por un margen mínimo, Nada, claro. pero ganó y no se reconoció el triunfo, y a partir de eso se empezaron, ¿no?, a construir una serie de desavenencias que también se vieron expresadas por el comportamiento sumamente hostil y beligerante de la bancada del fujimorismo, ¿no? Y todo eso, en fin, empezó ya a derivar en más conflictos hasta las situaciones que ya conocemos todos. Así es. Ahora, lo que te quería decir para terminar, sí, dale. Todo esto ha llevado también una fragilización de la institucionalidad. Hay que analizar cómo es posible que en una sola gestión gubernamental hayan habido dos presidentes vacados. Claro, PPK renuncia, pero renuncia para que no lo vaquen, o sea, para ahorrarse la vergüenza, pero iba a ser vacado, ¿no? O en otras palabras, en una legislatura hemos tenido 3 presidentes, ¿no? Por ahora. Uno dice, pero ¿qué cosa ocurre? No creo que las cosas estén marchando bien. Sin duda. Manuel, y por eso tenemos un programa muy completo. Vamos a tener a un analista político, a José Carlos Requena. Creo que va a ser interesante saber cuál es su posición, cuál es su valoración de la situación. Y luego también tenemos que tocar el tema de Estados Unidos, y por eso vamos a tener a Francisco Belaunde, analista internacional, para justamente conocer cuál es su posición respecto a lo que está ocurriendo a Estados Unidos y al no reconocimiento por parte de Donald Trump de Joe Biden como presidente electo. Bueno, al menos acá Vizcarra, una vez que se dio el tema de la vacancia en el Congreso, se fue. Se fue. Sí. No hizo más problemas y se fue. Ahora tenemos otro presidente, que es el señor Manuel Merino. Sin embargo, en Estados Unidos Donald Trump no se quiere ir. ¿Y qué más vamos a tener en este programa, Manuel? ¿Cómo vamos a terminar esto? Por lo menos con algo diferente, ¿verdad? Vamos a terminar, ¿no?, con un análisis, creo, bastante consistente, sólido, de parte de nuestro colega Ricardo Montoya, sí, con el que vamos a hablar sobre el partido de Perú con Chile, ¿no?, que va a ser este viernes 13, y a ver si nos alcanza un poquito de tiempo para poder comentar el otro partido de la otra semana, que es con Argentina, que va a estar bravo, va a ser acá en Lima, porque el de Chile es allá en Santiago, ¿no? Bravo, sin duda alguna. Así que nada, Manuel, te propongo que vayamos de una vez con la entrevista a José Carlos Requena. Vamos. Bueno, amigos, ahora estamos con la presencia de José Carlos Requena, analista político. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara.
Manuel, Martín, ¿cómo están? Buenos días, encantado. Bienvenido, Buenas José Carlos. noches, buenas tardes. Eso. Bonita forma de empezar esta semana, ¿no? Bueno, es una... Sí, de hecho ha sido Es una algo ironía, por cierto, ¿ah? sorpresivo. Lo sé, lo sé. Creo que mi saludo también denotaba la confusión del momento, ¿no? Bien, una cosa, ya ha sido la vuelta de hoja, no hay nada más que hacer. Ya hay nuevo presidente, es el señor Merino, así que lo que toca es más bien ver hasta qué punto ellos pueden administrar la crisis en la que está el país. Me refiero al tema de la pandemia y al asunto económico, que son dos variables de mucha urgencia para poder abordar de manera eficiente. Sí, efectivamente, creo que esos frentes que mencionas, yo agregaría el tema de las elecciones. El señor Merino ya se ha comprometido a respetar la fecha de los comicios. Entonces creo que hay que brindar las garantías necesarias para que este se realice con absoluta neutralidad y para que sus resultados no dejen ninguna duda. Efectivamente, esa es la pregunta que está pendiente de responder. Creo que lo fundamental va a ser ver los rostros que acompañan a Merino en el gabinete, las horas que han transcurrido a estas alturas sin conocer esos nombres, creo que demuestran, digamos, las complicaciones que se estaría teniendo en alguna medida seguramente por la circunstancia en que se forma este gobierno, y en otra por el breve plazo que implica hacerse cargo de una responsabilidad de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que tendría que ser el perfil de una persona, un profesional absolutamente desprendido que quiera posponer o, digamos, descartar sus aspiraciones ministeriales, por ejemplo, pensando en el año 2021, ¿no? Claro. José Carlos, hay que advertir que estamos martes, son las 7:06 de la noche, y lo digo porque efectivamente a esta hora, exactamente a esta hora, todavía no tenemos gabinete. Cuando este programa se transmite mañana, el miércoles, probablemente esperemos que ya haya nombres, pero en fin. Lo que quería preguntarte, José Carlos, era cuál había sido tu sensación en el momento de ya vacado el presidente, el ya ahora expresidente Vizcarra, en el momento de dirigirse a Palacio y luego hablar ante las cámaras y decir que no iba a tomar ninguna medida legal. Yo creo que nos tomó a muchos por sorpresa. ¿Cuál fue tu sensación en aquel momento, José Carlos? Sí, yo también tuve una sensación de sorpresa. En realidad, todo este desenlace nos ha ido tomando de sorpresa en sorpresa, ¿no? Digamos, lo que mucha gente llama la coalición vacadora, en realidad era una coalición muy, muy reducida, si uno considera quiénes son los que presentan la lista. Los que presentan la moción, digo. Los que presentan la moción son 2 bancadas en pleno y 2 o 3 marginales de otras bancadas. Marginales en el sentido que no votan con su bancada, no digo que sean personas marginales. El lunes pasado, no el 9, el lunes 2, cuando se admite la moción, eso ya era una sorpresa. Sí. ¿No? Porque eso te hablaba de que, digamos, esta coalición que parecía algo marginal iba creciendo, ¿no? Cuando iban, y no olvidemos además que eso se da 2 días después que el señor Acuña había dicho que su bancada iba a votar en pleno en contra de la Pero vacante. se postergó, José Carlos, ¿no es cierto? Se postergó, ¿no? Iba a ser unos días antes, pero lo postergaron, quién sabe si para negociar o qué. No se postergó. Lo que se programó para el 9, el Ejecutivo pedía que sea el jueves o el viernes. No se lo consiguieron. Eso fue lo que pasó. En cualquier caso, el fin de semana circulan estas informaciones. Circularon hasta 3... se dieron 3 hechos. La prisión preventiva del señor Luna. Los audios del señor, o los WhatsApp del señor Vizcarra, que sí fueron cosas que tuvieron mucha prensa. Sí. Y algo que pasó un poco debajo del radar, que fue esta lista de 68 congresistas con causa pendiente en Fiscalía. Sí. Eso circuló en redes, lo circuló un portal, me parece que era El Foco, pero es el presidente Vizcarra el que lo lleva, ¿no? En cualquier caso, la votación de lunes también fue sorpresiva por su cantidad y por su pluralidad. Sí. Hasta el último momento, no se tenía claro cómo iba a votar APP, y más allá de alguna traición, deslealtad, de poco peso a la palabra que se le atribuye al partido, por lo menos información que habría que terminar de contrastar,
pero la información que a mí me llegaba desde el Palacio Legislativo era que el mensaje de Vizcarra había sido clave en terminar de inclinar un desenlace, ¿no? Fue muy agresivo, claro, en todo caso para los congresistas. Digamos, para algunos... Los enrostró, ¿no? Los enrostró. Exacto. Entonces ahí falta ver si era, digamos, adrede, si fue una torpeza, si al final de cuentas efectivamente mucha gente llegó al Congreso ya con ánimo de votar en un sentido, pero hasta el final del día el primer estimado, digamos, riesgoso para la permanencia de Vizcarra que a mí me llegó era de 85 votos, ¿no? Que era más o menos la mirada que uno tenía al inicio del día. Sí. Al inicio del día tú decías, esta cosa va a ser ajustada, no va a ser el 32 votos que sacó en el caso de Cisneros, porque en el caso de Cisneros además era una cosa rocambolesca, si quieres, ¿no? Acá habían acusaciones mucho más graves, que claro, ahí también, si algo tendremos que hacer después de esta crisis, es repensar esta figura tan laxa de la vacancia por incapacidad moral. O sea, no puede ser que un presidente esté sujeto a los votos en un régimen presidencialista, es una locura, ¿no? Ahora, lo que ocurre también, José Carlos, es que en otras oportunidades sí ha pasado por la cabeza de muchos parlamentarios vacar a presidentes como Alan García, como Ollanta Humala, pero el tema ha sido que ambos han tenido bancadas que han podido blindarlos a escenarios de esa naturaleza. Sí, efectivamente, no olvidemos que si un temor circulaba permanentemente en los tiempos de Alejandro Toledo, un presidente que gobernó la mayoría de su... El tema Saraí, por ejemplo, ¿no? Claro, la mayoría del tiempo Toledo gobernó con aprobación anémica, ¿no? Aprobaciones de menos de 2 dígitos. Entonces, en esa coyuntura siempre había la tentación de vacarlo. O sea, hubo un editorial de un importante diario que decía, tienes que renunciar. Claro. Hubo una campaña del partido más importante de oposición en ese entonces, el APRA, que decía esta campaña que creo que después fue abortada, pero que era que no lo Toledo, recordarán. Sí. Entonces, hubo varios esfuerzos que ahí, ¿qué contuvo o qué logró blindar a Toledo con todos esos vacíos que tenía? Una mínima correlación parlamentaria. Eso es algo que Vizcarra se negó a tener, tampoco sabemos bien por qué, de estos casi 3 años de gobierno de Vizcarra. A mí me queda claro que es una persona muy hábil en lo táctico, en el golpe pequeño, en el pecheo, pero en términos estratégicos no termina redondeando una idea, una gestión, un legado, ¿no? Ahora, esto tampoco es que, digamos, una implicancia de su salida en esta naturaleza es que el tipo se va un poco como un héroe también, ¿no? Entonces, de hecho, quizás me desvía un poco una pregunta que hacías hace un rato. La reacción de Vizcarra deja descolocada la protesta, ¿no? Porque vamos a suponer, durante el día, martes, escuchaba a personas que protestaban en Arequipa que decían que no querían a Merino de presidente. Y entonces el periodista le decía, bueno, entonces, ¿qué sugieren? ¿Quién va a gobernar el país? No, queremos que las elecciones se adelanten, que sean inmediatamente, decían. Entonces, esa agenda, ¿qué tan realista es? Yo no lo creo que tanto. De alguna manera, la proximidad de las elecciones te da un espacio para que eso se pueda decantar. Pero todo va a depender de si la protesta crece y sobre todo si el gobierno ya de Merino brinda garantías y tranquilidad con un gabinete de gente, digamos, experimentada, respetada, que deje tranquilos a los distintos sectores. José Carlos, quería preguntarte sobre la distribución de poderes, porque finalmente ahora el presidente Merino era presidente del Congreso y finalmente el poder ejecutivo y el poder legislativo está en manos de un mismo grupo, digamos, del grupo que alentó la vacancia y finalmente la logró. Esto puede traer muchas complicaciones para el país en el sentido de sacar adelante proyectos de ley, muchos de ellos impulsados por Acción Popular, por ejemplo, en relación a los colectivos, ¿te recuerdas? De los micros o cosas por el estilo. La situación puede ser grave si se emocionan mucho en cuanto a ese tipo de proyectos de ley para convertirlos en ley, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que es fundamental que el señor Merino comprenda su nuevo rol y que el Ejecutivo no sea una proyección del Legislativo. De hecho, eso sería penoso, ¿no? Gran parte del perfil que hemos visto hasta ahora de este Congreso es una serie de irresponsabilidades que el Ejecutivo débil, aislado, con problemas de Vizcarra, contenía de alguna manera. Hubo algunas cosas que no quiso contener, pero en general había algún peso. Creo que el equilibrio de poderes debe preservarse y ojalá que eso se refleje en la composición de un gabinete que pueda enfrentar, no digo enfrentar en el sentido de agredir, sino que pueda contrapesar el peso que tenga el legislativo, ¿no? Esperemos que así sea. Yo creo que es clave de nuevo ver la composición del gabinete. Si en el gabinete tú ves, digamos, un representante de Podemos, un representante de FREPAP, eso sería algo penoso y preocupante. Ahora, lo que también puede ser muy preocupante, definitivamente, es básicamente las denuncias que han habido contra el señor Merino, que ahora es presidente de la República, ¿no? Todo este tema de los familiares vinculados con contratos con el Estado, que fue una denuncia desestimada por la Comisión de Ética por considerarse que esto se había desarrollado en una gestión anterior y que ya no cabía posibilidad de abordarla ahora. Pero ojo, a Vizcarra lo han sacado por asuntos que no tenían que ver con este gobierno, sino tenía que ver con cuando él era gobernador de Moquegua, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. A ver, esta catadura moral, ¿no? Porque todos empiezan a hablar sobre la corrupción y se hacen pasar, pues, por personas impolutas. Y tenemos también al señor Valdés, ¿no? Bajo la lupa, con una serie de investigaciones. El señor, a ver, acá tengo también, está el señor Humberto Acuña. Entonces, condenado en segunda instancia, además. Entonces, ¿qué clase de personajes tenemos ahora en nuestra política, en el gobierno? Sí, esa precisamente era uno de los flancos débiles de la acusación y de hecho algo que hace que mucha gente esté en las calles es que precisamente, digamos, los fiscalizadores no es que tengan las mejores credenciales, ¿no? Y a eso de nuevo, ahí, ¿cuál es el modo de enfrentar eso? Yo pensaría que con Merino, formando un gabinete rápidamente, un gabinete que digamos, que contrapese eso. En el caso personal del señor Merino, con estas acusaciones que mencionas, yo no las conozco al detalle, pero tendrá que ponerse a disposición o tendrá que transparentar todos los conflictos que pueda tener, ¿no? Es una persona que ya era su tercer mandato como congresista, digamos, ha estado en la luz pública, entonces tendrían que conocerse muchas de estas acusaciones que sobre él se dan. José Carlos, quisiéramos un ejercicio de lo que podría ocurrir en el mes de abril, si es que finalmente hay elecciones, que por supuesto esperemos que las haya. ¿Tú crees que lo ocurrido el lunes por la noche puede ser, o los partidos que votaron a favor de la vacancia pueden recibir un voto de castigo en las elecciones del mes de abril? Me refiero especialmente a Alianza para el Progreso, Fuerza Popular o Acción Popular. Bueno, creo que lo que hemos visto el lunes en la noche, quizás, a ver, yo creo que los devuelve les puede taponear el crecimiento, ¿no? Les puede taponear el crecimiento en el sentido de que hay mucha gente que, digamos, si antes lo dudaba, ahora ya no va a votar por ellos, ¿no? Entonces, van a tener que ver cómo manejan esto. De alguna manera, todavía tienen un espacio para poder digamos, enmendar algunas acciones, pero va a depender de cómo se manejen en los meses venideros. Ya las bancadas parecían estar en una suerte de ánimo de aislamiento, de que el Congreso no salpique a sus respectivas bancadas. Esto sin duda las va a salpicar, pero yo pensaría que las posibilidades de muchos como que se acortan, ¿no? Y ahí hay que ver quién era quién tenía más expectativas de las bancadas que han tomado una decisión en este sentido. Quizás el que puede sufrir más golpes es la candidatura de César Acuña. Para Acción Popular, en cambio, quizás le pueda venir bien, digamos, concluir este mandato, o sea, considerando que tiene una lucha intestina con 4 grupos, con 4 precandidaturas, claro. Quizás esto termina de decirle, ¿sabes qué? Mejor pospongamos el ánimo para más adelante. Claro. ¿No?
Entonces vamos a terminar de verlo, quizás las próximas encuestas nos den algún indicador, estando fresco esto, nos den algún indicador de quién gana, quién pierde en términos electorales. Algunos candidatos como Julio Guzmán, George Forsyth y hasta Ollanta Humala se han querido, o no se han querido, han liderado o han promovido la protesta. De hecho, el señor Guzmán fue muy determinante anoche cuando decía, la noche de lunes, cuando decía, el señor Vizcarra ha tirado la toalla. Nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a continuar con la protesta, ¿no? Vamos a ver también quién gana, quién pierde, ¿no? Yo creo que la siguiente encuesta va a ser clave para poder ver algunas tendencias o algunos impactos del desenlace que hemos visto el lunes, ¿no? Lo último, José Carlos, tiene que ver con ciertos asuntos que para muchos son muy importantes y que de pronto podrían tener un peligro con esta nueva administración. En el tema de la educación, la SUNEDU, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la SUNEDU? Muchos sospechan que se la tumban. Ahí va a ser clave, por ejemplo, digamos, la SUNEDU como tal no tendría que cambiar de liderazgo. El ministro sí podría cambiar. Sería un gesto interesante mantener al señor Benavides, pero dudo que alguien de este gabinete quiera mantenerse, ¿no? Entonces, sí, va a ser determinante ver... O sea, pueden cambiar a la autoridad. El asunto es que no se cambie la dirección de las funciones que la SUNEDU ya viene desarrollando, ¿no? Claro, pero si es que tú ves a un ministro que de alguna manera es hostil a la reforma, pues eso sería sin duda preocupante, ¿no? Esperemos que no ocurra. Esperemos que no ocurra. Esperemos pues bien, que no ocurra. José Carlos, muchísimas gracias por atendernos y gracias por estar en UPC, muy amable. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Sí, gracias. Bien, Manuel, bueno, hemos acabado la entrevista con José Carlos Requena hablando de un tema muy importante que es el tema que tú has planteado, que es el de la SUNEDU, ¿no es cierto? Ojalá, pero francamente creo que no estamos muy alejados si es que nos mostramos preocupados por la situación en el campo, en el sector de la educación. La reforma en la educación en el país no puede parar. No puede parar. O sea, se ha trabajado mucho para poder tratar poco a poco, ¿no?, de llegar a ciertos estándares. Así es. Y no vaya a ser, pues, que algunas voces atrabiliarias, irracionales, puedan socavar todo este esfuerzo, ¿no? Ojalá que no, porque recordemos, Manuel, que ya había un proyecto que plantean cambios en la ley universitaria. Recuerda, algunos proyectos que también buscan la creación de nuevas universidades. No vaya a ser que se apuren y vaya a toda velocidad. Pero en fin, así es. Manuel, lo que vamos a hablar es lo que habíamos también mencionado en la presentación del programa de hoy, es lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que ocurre y lo que tal vez ocurrirá en Estados Unidos en relación a las elecciones del pasado. Lo que seguirá ocurriendo. Y lo que seguirá ocurriendo. Y para eso vamos a tener a Francisco Belaunde. Sí, que nos ayude a interpretar esta situación tan intrincada y compleja, ¿no?, que está viviendo Estados Unidos a nivel político. ¿Te parece, Martín? Sí. Vamos con la entrevista con Francisco Belaunde. Vamos con la entrevista. Bien, amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos en nuestro programa a Francisco Belaunde, conocido internacionalista. Con él vamos a conversar sobre esta controversia electoral en Estados Unidos. Al parecer, pues ya John Biden es el presidente electo, pero el actual presidente Donald Trump y su gente, pues parece no entenderlo. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracara. Bueno, gracias Manuel, gracias Martín por la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Se está dando lo que se temía, ¿no? Que era precisamente este escenario, ¿no?, en que finalmente los resultados fueran apretados y eso diera lugar, que fuera una victoria, en todo caso, apretada por Biden, como que efectivamente se ha dado, y que se produjera esta actitud de Donald Trump de finalmente no querer reconocer su derrota y buscar cuestionarla. Ya lo había estado haciendo a través de sus denuncias sin pruebas de ¿cómo se llama?, de fraude y todo lo demás, claro. Y por supuesto llevar esto al campo judicial, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí, pues es lo que se temía y es lo que se está dando, ¿no? Francisco, hay un tema, antes que Martín, permíteme, sí, dale. El tema de la renuncia del jefe, a ver, acá tengo justamente el nombre,
renuncia del jefe de delitos electorales hoy por la intervención del fiscal general William Barr. Dice que se quiebra una normatividad de 40 años de haberse mantenido, digamos, de manera prolija, y que esto no es una anomalía, porque lo usual, dicen que en el protocolo es que el recuento de votos esté certificado para que después ya se realice una investigación. ¿Esto qué puede significar al haberse quebrado? Bueno, significa que este secretario de Justicia, Barr, no es un secretario de Justicia, en realidad es un hombre de mano de Donald Trump, es una especie de sicario, si se quiere, ¿no? Y ya lo ha demostrado en diferentes oportunidades donde él va más allá de su función de justicia y es alguien que se ocupa de los asuntos privados del señor Trump, ¿no? Y esto lo está demostrando con mucha claridad, es absolutamente escandaloso, ¿no? Lamentablemente es el comportamiento en general de esta administración, ¿no? Donde finalmente se mezcla, se pone al servicio de personal de Donald Trump las instituciones, y eso es gravísimo para la democracia norteamericana, ¿no? Ahora, Francisco, tú mismo lo has mencionado, este escenario que has apuntado ya lo venía preparando Donald Trump desde hace un par de meses, cuando ya empezaba a hablar sobre los votos por correo y ya apuntando a la posibilidad de un fraude. Ahora, es preocupante que el presidente del país, de uno de los países más importantes del mundo en cuanto a poder, en fin, o influencia, denuncie un fraude masivo en su país, ¿no es cierto?, e incluso en estados gobernados incluso por el Partido Republicano. Sí, no, claramente, eso es desacreditar a su propio país, lo cual no es la primera vez que lo hace, porque él ya, ¿no? Él, por ejemplo, aquí, en un momento dado dijo que creía más, básicamente fue lo que dijo, que le creía más a Putin que a los servicios de inteligencia norteamericanos respecto, ¿no?, de estas intervenciones, ¿no?, rusas, con falsas noticias y lo demás. Y ahora eso de este discurso que tiene es casi sedicioso, ¿no? Porque lo que está haciendo es cuestionar el sistema electoral de Estados Unidos, o sea, la institucionalidad norteamericana. Algún aspecto tan importante como el sistema electoral está siendo de alguna manera cuestionado por este señor, y eso es claramente, yo digo que es casi delictivo, ¿no? Es casi delictivo, ¿no?, de parte del presidente, porque además, claro, si fuera un X, ¿no?, pero es el presidente de Estados Unidos el que desde arriba sabotea, ¿no?, buscando desprestigiar el sistema electoral norteamericano. Es una cosa inconcebible. Pero, Francisco, ¿quién tiene en este momento la posibilidad de zanjar este asunto legalmente para que Biden tenga pues una transición normal? Mira, esto ya queda en manos, porque obviamente esto va a ir hacia la justicia, y ya ya han habido recursos presentados por la campaña de Donald Trump que han sido rechazados, ¿no? Eso eventualmente podría llegar hasta la Corte Suprema, pero hay una fecha tope que es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre, de acuerdo a la ley norteamericana, todo tiene que estar zanjado, ¿no? Y entonces si hay cosas en curso, pues se cortan. Y el 8 de diciembre tiene que zanjarse. Entonces, vamos a esperar hasta el 8 de diciembre en que eventualmente la cosa llegará a la Corte Suprema, donde, claro, Donald Trump ahora tiene hay una mayoría conservadora de 6-3 en estos momentos, lo cual no quiere decir necesariamente que los jueces vayan, ¿no?, digamos, a prestarse a un juego, o todos ellos, en todo caso, prestarse a un juego de Donald Trump, ¿no?, un juego sucio. Pero, claro, no se puede descartar nada, pero, en fin, como digo, hay que esperar hasta el 8 de diciembre, ¿no? Ahora, Francisco, me gustaría hablar un poco de cifras, ¿de acuerdo? Porque más allá de haber nombrado, o designado o ya señalado a Biden como presidente electo por parte de todas las cadenas de televisión, que son los que lo ven, incluso de Fox, que ha estado más apresurado que incluso que CNN declarando vencedor a Biden en algunos estados como Arizona. Recordemos que Donald Trump, cuando ganó las elecciones hace 4 años, perdió el voto popular, eso ya lo sabemos, pero perdió con 63 millones de votos. Él tenía 63 millones. Y en estas elecciones ha obtenido 71,5 millones de votos. O sea, el salto es muy grande. Ahora, Biden le ha ganado
por 5 millones de votos y se convierte Biden en el presidente más votado de la historia de Estados Unidos. Hay más electores, evidentemente, pero ha habido más participación. El crecimiento del arrastre de Donald Trump también es significativo, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. O sea, definitivamente Donald Trump tiene una fuerza, ¿no? Que es innegable, y por eso en realidad, digamos, bueno, ok, él deja de ser presidente, pero el trumpismo, por llamarlo de alguna manera, se mantiene vivo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Digamos, de alguna manera, además él va a estar ahí. Normalmente cuando un presidente deja de ser presidente, pues simplemente se retira a sus cuarteles de invierno y se acabó el tema, ¿no? Pero digamos, la hipótesis más probable es que Donald Trump simplemente no se va a retirar, ¿no? a sus cuarteles, y más bien va a estar ahí, ¿no? Como un dedo, como se dice, acicateando al Partido Republicano, y algunos dicen que eventualmente de aquí a 4 años postule nuevamente a la presidencia, ¿no? Lo cual también sería inédito, porque es algo que no ha pasado antes, ¿no? También si la salud le ayuda, ¿no? Porque no se ha hablado mucho acerca de su... Y es que la salud le ayuda, claro, efectivamente, claro. Sí, pues. A mí, Francisco, hay un tema también que es interesante, son los saludos que ha recibido Biden. Y uno de esos saludos es el de George Bush, hijo, que fue presidente 2 veces, Partido Republicano. Por ahí también hay una voz del contendor, ¿no? O sea, el contendor que ahora, ya en el retiro, saluda pues el triunfo de Biden, ¿no? Sí, no, eso es importante. Bueno, lo que es importante... O sea, la parte decente de los republicanos, por decirlo de alguna manera. Sí, no, claro. En general, hay algunas voces republicanas, ¿no? Que son institucionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que respetan las tradiciones y lo que debe hacerse, que han saludado el triunfo de Biden. Pero claro, en general el partido mantiene silencio, o si no, directamente apoyan, ¿no? Apoyan la postura de Donald Trump, como por ejemplo el líder del Senado, de los republicanos en el Senado, ¿no? Entonces, digamos que ojalá hubieran más republicanos, ¿no? Se dice que al interior, digamos, del entorno íntimo de Donald Trump, su yerno Kushner y también su esposa Melania también estarían empujando, y algunos asesores, no, varios asesores le habrían dicho a Donald Trump que desde el punto de vista judicial tiene muy pocas posibilidades de que finalmente salir ganando. Entonces como que le estarían empujando ya de una vez a reconocerlo, pero en fin, Trump es Trump y no lo va a hacer, ¿no? Francisco, me gustaría hacer contigo un ejercicio, y con Manuel un ejercicio de pronóstico, ¿no? Manuel ha apuntado, por ejemplo, lo que ocurría dentro del Partido Republicano. George W. Bush ha saludado a Biden, Jeb Bush es gobernador de Florida también, y varios elementos también del Partido Republicano. ¿Tú crees que es posible un quiebre o un cambio de estructura en el Partido Republicano a tal punto de que Trump comience una carrera más bien independiente, o no lo ves por ahí? No, más bien es al revés. Más bien él creo que quiere afianzar su dominio del Partido Republicano, ¿no? Él, y es verdad que el Partido Republicano se ha plegado, ¿no? Muchos dicen que ha perdido un poco su alma, claro, ¿no? Pero además renunciando a las propias posiciones tradicionales del Partido Republicano, por ejemplo, en términos de déficit público, siempre han sido partidarios de la austeridad, y además, por ejemplo, en lo que es el libre comercio, ¿no? Entre otros temas, han sido posiciones tradicionales del Partido Republicano y ahora han renunciado a ellas y están de alguna manera, se han prestado, por el hecho de que Donald Trump tiene popularidad, se han plegado totalmente, se han rendido ante Donald Trump y se han entregado a Donald Trump. Entonces, él más bien, claro, ahora podrían surgir tensiones sin duda, ¿no? Como después de esta derrota vamos a ver qué pasa. Pero que Donald Trump quiere mantener el control, digamos, el dominio sobre el Partido Republicano, eso está muy claro, ¿no? Ahora, también el tema es que cuando él salga y ya no sea presidente, porque va a ser lo más probable, es que va a tener que afrontar una serie de asuntos de tipo legal vinculados a su actividad empresarial. Me parece que Trump es una de las razones por las cuales no quiere dejar de ser presidente. Sí, claro, va a tener que enfrentar varios probablemente algunos procesos ante la justicia, y eso me imagino que también lo debe tener efectivamente nervioso, ¿no?
Sí, eso sí, por supuesto, claro. Francisco, quería un comentario. Yo cuando el otro día estaba escuchando a Donald Trump lanzando una serie de acusaciones sobre fraude electoral, que fue en aquel momento NBC, ABC y otras cadenas cortaron la transmisión apuntando que no podían mantener pues una serie de mensajes llenos de falsedades. Yo francamente me imaginé a Maduro en esa posición, que es lo que él suele hacer. Son algunos casos en que los extremos se asemejan muchísimo, ¿no? Sí, totalmente, claramente, ¿no? Siempre es ahí, que efectivamente el hecho de comparar a Trump con Maduro es una comparación que ya tiene, ¿no? Que es bastante conocida, efectivamente, porque claro, responden a lo mismo, gente que insulta, ¿no? Sí. Gente que, digamos, que habla de más, ¿no? Y gente, claro, que además que es autoritaria, porque Donald Trump claramente es un tipo autoritario, ¿no? Lo que pasa es que es un autoritario que está dentro de un sistema democrático, pero en su comportamiento es claramente autoritario y además lindando con el delito, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, sí, pues es un Maduro gringo, como se dice, ¿no? Francisco, antes que nos vence el tiempo, quería tu apreciación sobre el comportamiento analítico de los países vecinos con relación a nuestra situación política. Argentina ya se ha manifestado, ha mostrado una preocupación. ¿Tú cómo ves más bien el comportamiento de nuestros otros países de la región, no? Bueno, veo que hay prudencia, ¿no? Veo que hay prudencia, porque evidentemente es una situación, digamos, que además ha sido criticada por organismos de derechos humanos, ¿no? Pero claro, finalmente el Estado funciona, no, por lo menos eso es lo que no sé si ha habido alguna felicitación, ¿no? Hablando de felicitaciones, yo no sé si ha habido alguna felicitación de parte de los países vecinos al nuevo presidente, pero claro, al final, una vez que nombren al gabinete y haya un ministro de Relaciones Exteriores, pues las relaciones van a tener que continuar. Será interesante ver qué pasa con la Unión Europea, por ejemplo, también, ¿no? De repente algunos temas se quedan en suspenso, en stand-by, hasta que ocurra las elecciones, ¿no? Y haya un gobierno ya que no tenga ningún tipo de cuestionamiento en su origen. Entonces, quién sabe. Pero por ahora yo veo mucha prudencia y nadie ha llamado así con entusiasmo, hasta donde sé, a felicitar al nuevo mandatario, que yo sepa por lo menos, ¿no? Bueno, la OEA hace un par de días mostraba cierta preocupación sobre la situación del Perú y no hasta ahora, casi 24 horas después de todo lo ocurrido, no se ha vuelto a pronunciar, por lo menos institucionalmente, ¿no? No, claro, no se ha llamado estaban diciendo que había que llamar con urgencia a los cancilleres, pero hasta el momento efectivamente ningún país ha dado ese paso, ¿no? De pedir que se convoque. Me imagino que veo difícil que se vaya a hacer, porque ¿qué país se va a querer igual comerse ese pleito, ¿no? O sea, significa entrar de frente en colisión con el gobierno instalado recién. Bueno, pero Almagro, digamos, es un hombre que suele opinar mucho a través de Twitter, ¿no? Y digamos, es una posición importante, ¿no? Podría ser una posición importante, ¿no? Sí, pero claro, institucionalmente tendría que haber pues el apoyo de por lo menos un país tendría que estar ahí detrás, ¿no? Almagro habla mucho, efectivamente, a veces demasiado, pero claro, aquí quiere ser prudente también, ¿no? Me imagino que en este caso sí quiere ser prudente a diferencia de otros casos, ¿no? Bueno, será cuestión de días, ¿no? Para saber realmente qué va a pasar. Sí. Francisco, antes de terminar, quería volver otra vez a Estados Unidos, discúlpame la confusión o el desorden, pero solamente una pregunta sobre Estados Unidos. Mucho se ha dicho acerca justamente del sistema electoral, ¿no es cierto? Sí. Y es muy difícil volver, o mejor dicho, instaurar un sufragio universal en Estados Unidos. Pero este sistema, que es un sistema que se hereda del siglo XVIII y se va cambiando en el siglo XIX, parece ser un sistema muy arcaico para el siglo XXI, ¿no? Y hemos visto lo que ha ocurrido después de las elecciones del 3 de noviembre, ¿no? Sí, creo que realmente prendo mi luz, ¿no? Porque creo que ya estoy en la penumbra. Está bien, mejor. Está bien. Me parece. No, está bien. Perdón, pero pensábamos que había un sabotaje por parte de Trump. Sí, no, y esta luz está demasiado fuerte, así que voy a poner un poco por acá, por lo menos ya, ahora sí está mejor. Mira, sobre lo que tú decías, no, sí, efectivamente, ¿no?
Lo que pasa es que hay que ver, claro, es un poco extraño, porque yo entiendo que en el Reino Unido las tradiciones muy antiguas se mantienen, ¿no? Hay una serie de normas procedimentales, incluso a nivel parlamentario, que tienen más de 100, 150 años, ¿no? No escritas, pero que están ahí, ¿no? Ahora, en el caso de Estados Unidos es curioso, ¿no? Que finalmente no haya habido un cambio, porque claro, eso tiene que ver con una concepción en un momento dado en que la democracia fue dando pasos hasta llegar al sufragio universal. Recordemos que en un momento dado, cuando se instauraron los sistemas democráticos, lo que había era el voto censitario, ¿no? Claro. Que era un voto donde votaban las personas de cierto nivel económico, o sea, gente que pagaba impuestos, ¿no? Y poco a poco se fue bajando la valla y votaron primero todos los hombres y después comenzaron a votar las mujeres también, ¿no? Entonces, claro, eso corresponde a una época así, donde se decía que finalmente era un acto, digamos, no cualquiera, era un acto de responsabilidad muy grande, ¿no? Y no cualquiera podía, digamos, tomar esa responsabilidad de designar al presidente. Pues ahí hay este sistema de delegados, ¿no? Pero claro, ya no estamos en eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en la mayoría de los casos, sí ha correspondido el voto popular con el voto de los delegados. Creo que solamente en 5 veces, ¿no? No se ha dado esa figura, ¿no? Pero en Estados Unidos hay un debate. O sea, en Estados Unidos uno ve la prensa y a raíz de todo esto lo que está pasando, sobre todo lo que pasó con Hillary Trump, ¿no? Y a Hillary Clinton en la elección anterior, pero ahora también incluso respecto a este sistema, ¿no? Que es un sistema arcaico que debería ser reemplazado, pero bueno. Pero lo defienden, Francisco, también a partir del punto de vista de que ellos, los padres fundadores, al menos tenían la idea de que con el voto universal de pronto se podía imponer una o varias regiones por la mayor cantidad de población y podían tener un control. Y prefirieron este tipo de sistema, ¿no? De democracia indirecta, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, eso puede ser el razonamiento en algún momento, pero es decir, ya no, o sea, igual, no es no es lo lógico, ¿no? Por eso que cuando uno ve a veces hacen, la revista The Economist hace un mapa de los sistemas democráticos y hace según, les va poniendo anotaciones según el tipo de democracia, digamos, a qué grado está la democracia, y Estados Unidos nunca está en el nivel más alto. Uno de los motivos, presumo yo, que es ese sistema electoral un poco extraño, ¿no? Bien, Francisco. Y además de otras cosas, además de otros temas que tienen que ver con limitaciones a las minorías, en fin, a través de procedimientos. Bueno, sí, claro. Bien, Francisco Belaunde, muchas gracias por estar con nosotros en Contracara. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bien, Manuel. Bueno, Francisco Belaunde creo que nos ha analizado claramente lo que ha ocurrido y también la posición de Donald Trump, que por cierto ha sido muy cuestionada en todo el mundo, Manuel, ¿no? Recontra cuestionada. Es interesante cómo el expresidente George Bush, sí, claro, Jr. ha dicho que las elecciones han sido justas y ha felicitado a John Biden. Estamos hablando de alguien de la vereda del frente, del Partido Republicano, sí, al cual pertenece el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O sea, es decir, él no tiene la clase, no tiene tampoco ni la inteligencia para poder ya asumir su derrota y salir de manera digna de la Casa Blanca. Cuando ganó Obama su primera presidencia, Manuel, y le ganó a John McCain, y esos días se ha repasado el mensaje de felicitación de George W. Bush, aún presidente de Estados Unidos, al presidente electo Barack Obama, y el discurso brillante de John McCain, reconociendo su derrota, felicitando a Barack Obama y dándole todo su apoyo ante su próximo gobierno. Y por cierto, John McCain fue un hombre maltratado por Donald Trump antes de su fallecimiento, ¿no? Cuando dijo que en realidad nunca había sido un héroe de guerra porque había permitido ser aprisionado por el enemigo, ¿no? Una posición muy lamentable y extraordinariamente criticada, por cierto. Y en Arizona, de donde era John McCain, Donald Trump perdió. Y fíjate, otro caso interesante es el de Al Gore. Con toda esta controversia, sí, cuando el gobernador de Florida, hermano además de George Bush, define toda esta situación de no apelar al recuento de votos, sí, que era lo que pedían los demócratas, ¿no? Así es. ¿Y qué cosa hizo Al Gore? O sea, obviamente se habrá sentido fastidiado, Bill Clinton también, pero aceptaron la derrota y punto. Así es. Ya está.
En fin, Manuel, qué situación. Bueno, ahora vamos a hablar de fútbol. Manuel, en estos días, el viernes, jugamos contra Chile en Santiago y para eso hemos invitado a nuestro colega, docente de la universidad también, Ricardo Montoya, y con él vamos a analizar este próximo partido de la selección. Vamos a analizar ese partido entonces, Martín. Vamos. Bien, amigos de Contracara, como anunciábamos al principio del programa, ahora tenemos que hablar de fútbol dentro de esta coyuntura tan complicada en nuestro país y para esto hemos invitado al periodista Ricardo Montoya. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido a Contracara de UPC TV. Un placer muy grande. No es cierto el mejor de los momentos, pero igual, este viernes Perú se enfrenta a Chile en el marco de las eliminatorias y bueno, vamos a analizar justamente ese partido. Así es, Ricardo, bienvenido. Fíjate, uno de los aspectos o de los elementos o de las variables diferentes de este partido, además de ser contra Chile, que siempre es un partido pues que siempre nos apetece mucho ganar, pero es el elemento La Padula, que ha llegado a la concentración y aparentemente ha llegado muy bien. Ya se han visto fotografías en las que se ve en grupo. ¿Cómo valoras este momento de La Padula para, digamos, el momento de la selección con la incorporación de La Padula como, quién sabe, posible 9 del equipo, ya sea contra Chile o ya sea contra Argentina? Creo que es una excelente adición, ¿no? Creo que juegue o no de titular, me parece que Perú gana con La Padula a otro delantero de quilates. Sin duda no es Paolo Guerrero, o sea, no tiene el talento ni la técnica de Paolo Guerrero, pero es un delantero pundonoroso, empeñoso, trabajador, con gol, que sabe desmarcarse. Y en esta coyuntura me parece, y es alguien además que viene avalado por una fecundidad goleadora en el fútbol italiano los últimos 10 años, en segunda y en primera división. Sí. No cualquiera llega al Milan, por más que su tránsito en el equipo rosonero no haya sido el ideal, de todas maneras es un jugador importante. Ahora, más bien, Ricardo, en relación al partido, ¿tú cómo analizas las diversas señales que has podido identificar en relación a las posibilidades de Perú en este encuentro? Porque, a ver, si apelamos a las estadísticas, Perú nunca le ha ganado a Chile en partido oficial en Santiago, ¿cierto? ¿No? Ok, es una referencia estadística que hay que siempre considerar. Sin embargo, me parece que el equipo peruano, sobre todo a partir del encuentro con Brasil, más allá de la derrota, demostró tener una personalidad que lo llevaba a manejar los encuentros, sobre todo con un equipo como Brasil, caray, que Perú al menos manejó los hilos, presionó. Ok, posteriormente hubieron unas eventualidades a partir de la dirección del árbitro, pero esa es una señal que se puede considerar como para ser optimistas en cuanto a lo que podamos conseguir en Santiago, ya sea un empate o de pronto quizás un triunfo. El optimismo es justificado por dos razones, ¿no? La primera la decías tú, Perú ha exhibido personalidad el último tiempo. Esta es una selección con personalidad que tiene que entender, y esto es importantísimo, que hay que ser agresivos en la marca, pero no violentos. Porque cada vez que a Perú le echaron un jugador contra Chile en la historia, acabó perdiendo. Perdimos, sobre todo en instancias importantes, ¿no? En el 98, el partido decisivo para llegar a Francia, era un partido cerrado, lo iba ganando Chile 1-0, habíamos tirado la pelota 2 veces al palo a través de Maestri, echan a Jayo y se desestructura todo el equipo peruano, acabamos siendo goleados. Y después, acá echaron a Vargas en Perú, cuando Chile vino con Marcelo Bielsa y también acabamos perdiendo ese partido. Acá echaron Cueva, pierde la cabeza, lo acaban expulsando y perdimos también en Lima contra Chile. Y la Copa América en Chile, partido cerradísimo, que Zambrano se hace absurdamente expulsar, también nos costó. Entonces lo primero es que hay que tratar de acabar el partido con 11. Lo segundo, que me parece fundamental, es que Perú no solamente tiene personalidad, sino tiene juego. Esa volante peruana invita a soñar. Juega bien Perú. Juega bien, tiene 2 buenos volantes de contención, que son Tapia y Aquino. Yotún, se me ocurre que Yotún va a jugar y creo que Cueva va a ser el que lo sustituya más adelante. Cueva y Carrillo, que anda por muy buen momento. Juega bien Perú. Y el Oreja Flores por el otro lado
si es que no, de repente nos sorprende Gareca y pone a Cueva o a Christopher González y no arranca la oreja. Yo creo que el que va a arrancar es Edison Flores. Pero Perú tiene juego, tiene variantes, tiene gol. Lo que me preocupa, Chile también tiene que estar preocupado porque Perú tiene dos delanteros peligrosos, La Padula, Ruiz Díaz, tiene pelota parada, tiene a Yotun. Lo que me preocupa es que nos han hecho muchos goles en estos dos primeros partidos, y sobre todo goles de pelota parada, que era algo que no recibíamos, que este equipo de Gareca no recibía mucho. Eso es falta de práctica también, Ricardo, ¿ah? Y en ese sentido, me preocupa Luis Advíncula, ¿no? Porque si tú te das cuenta, los dos goles con Paraguay es medianamente responsable. En uno se queda enganchado, en el otro le cabecean y la pelota se desvía, y en el gol contra Brasil, si bien no es su responsabilidad, es compartida con Galese, en el 2-2 también hay un gol en pelota parada en que algo más pudo ser Advíncula. Me preocupa que no esté Zambrano, porque esa dupla Araujo con Abraham, que es la que se especula estaría, no es una dupla que haya jugado mucho junto, y también porque fue la que recibió 5 goles contra Brasil en la Copa América, ¿no? Igual Araujo ha jugado muy bien en la Bombonera contra la Argentina, y contra Uruguay acá, y contra Ecuador acá, entonces hay que confiar en él, pero sí me deja cierta inseguridad defensiva, sobre todo en pelota aérea, ¿no? Porque Araujo tampoco es tan alto, entonces cabría la posibilidad de que allí juegue Cales, de que allí juegue Ramos. Ojo que Gareca, de los 26 que llamó 7, si uno cuenta a Zambrano, 7 centrales, es decir, esa es la posición en la que más ha llamado jugadores, lo que para mí es un síntoma de que es la posición en la que menos seguro se siente. Ahora, Araujo es el que más ha estado jugando últimamente, ¿no? Es titular, es capitán de su equipo en Holanda, pero tú has relatado, Ricardo, una serie de expulsiones que hemos tenido en partidos contra Chile, y apelo a tus conocimientos en psicología, como psicólogo. Resulta que el jugador peruano llega, y es una pregunta, llega sobre revolucionado a partidos contra Chile, porque nos han expulsado mucho. Y a mí, a mí no me preocupa la ausencia de Zambrano, sobre todo los problemas que nos ha metido en los 2 últimos partidos, o los 2 primeros partidos de las eliminatorias, ¿no? Sí, bueno, yo creo que históricamente Perú ha jugado algunos partidos exacerbados contra Chile. En otros casos ha sido una estrategia también. A mí, por ejemplo, yo estoy seguro que había la intención de pinchar, de exacerbar, de buscar a Zambrano para que lo expulsen. O sea, claro, el técnico rival también juega. Claro. Y mira, ¿no? Nos echaron, Sampaoli hizo que nos echaran primero a Cueva y después a Zambrano. Entonces, sabio, perspicaz, aunque bueno, no con la mejor de las estrategias, logró que nos echaran 2 jugadores. Pero creo que en términos generales los equipos de Gareca, exceptuando Zambrano, con el que hay que trabajar específicamente, se han mantenido ecuánimes. Y esta ecuanimidad es importante. Aun paradójicamente, ha sido bueno que echen a Aquino y al Advíncula este fin de semana, para que se den cuenta que a veces la imprudencia cuesta caro, ¿no? Claro. Es un asunto, pues, que tienen que asimilar algunos jugadores. Por ejemplo, en el caso de Zambrano. El último partido con Brasil, más allá de la calentura comprensible que todos los jugadores tenían, esa falta al final pues resulta ser un elemento negativo porque lo perdemos para 3 fechas. Esa ha sido la sanción, si no me equivoco. Entonces, él tiene que tener, supongo, una inteligencia emocional que le permita prever que el partido va a ser caliente, que va a haber roces y que tiene que controlarse. Yo te pregunto a ti como psicólogo, también Ricardo, ¿qué tipos de trabajos se pueden realizar con los jugadores, sobre todo esos jugadores que son temperamentales y que a veces no tienen pues un manejo emocional muy eficiente? El problema con Zambrano no solo es que lo echaron 3 fechas, es que lo echan 3 fechas y que todavía en ese partido quedaban 3 minutos o 4 minutos de partido y quedaban 8 minutos más. Se podía empatar. O sea, eran 12 minutos más que con 11 ante Brasil.
Era difícil, ciertamente, pero había una posibilidad. Pero más allá de eso, Perú llega y ha jugado en ataque, recibe un gol más. O sea, y ese gol al final puede ser, es verdad, Dios no quiera, importante, decisivo a la hora de clasificarnos o no clasificarnos. Entonces, lo de Zamora fue mucho más grave. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, lo primero es, hay que trabajar evidentemente en el control de las emociones, en la impulsividad, en la baja tolerancia a la frustración, pero sobre todo hay que poner mano dura y hay que tener una reprimenda con él, una punición, para que entienda que esto no puede ocurrir. Creo que la punición solita se la han puesto, 3 fechas. Vamos a ver si después de esas 3 fechas, si es que no pierde el titularato, si es que alguien rinde bien en esas fechas y se queda con su lugar. Ricardo, dentro de la parte psicológica, ¿tú crees que es una ventaja, sobre todo lo que ha mencionado Emanuel, ¿no? Nunca le hemos ganado a Chile en Santiago en partido oficial, salvo aquella súper victoria en partido amistoso con los goles de Navarro, ¿no? Velázquez y Navarro, ¿ah? Velázquez y Navarro. Claro, lo que pasa es que Velázquez Franco fue el que hizo la jugada del gol de Velázquez. Entonces, a veces también gran partido de Franco, ¿eh? Pero más allá de eso, ¿tú crees que es una ventaja para los jugadores peruanos jugar en un estadio sin público? Sí. En Chile, sí. digo. Santiago, en Chile, sí. En Santiago, exacto. Claro que sí. Además, es un público que hace sentir su presencia, y que empuja al árbitro. De la misma manera que no fue bueno acá el hecho de jugar contra Brasil sin público, ¿no? Ustedes imagínense a Bascuñán cobrando las mismas cosas que cobró con el público peruano, es más complicado, ¿no? Con un estadio lleno, es mucho más difícil. Sin duda, ¿no? Sin duda que es algo que es conveniente. Bueno, esperemos que lo del partido de Santiago pues sea la posibilidad de enrumbar, ¿no?, nuestro camino hacia Qatar 2022. A ver, Ricardo, ¿tú cómo consideras hasta el momento el manejo de Gareca en cuanto a sus respuestas estratégicas y tácticas de lo que va en este momento esta clasificatoria? Gareca no es infalible, pero creo que él es capaz de hacer con muy poquito mucho, ¿no? Es decir, Perú es un plantel cortito, no nos sobra nada, y Gareca con lo poquito que ha hecho es capaz de armar una casa con palito de fósforo. Y creo además que los jugadores bajo su tutela elevan el nivel. Jugadores de fútbol peruano, que es un fútbol que está en el sótano de Sudamérica. Totalmente. En el torneo local, obviamente salimos eliminados y goleados casi siempre, o sea, los equipos que van y participan internacionalmente, y sin embargo competimos bien internacionalmente, y en eso tiene mucho que ver el manejo estratégico de Gareca. Se puede equivocar, evidentemente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Bolivia puso al Chico Ortiz, o alguna vez en Chile puso a Carlos Lobatón de 5, o sea, hay errores, ¿no? Pero son muchísimo más los aciertos, ¿no? El otro día frente a Brasil, por ejemplo, yo tenía la sensación que tenía que hacer un cambio, porque en Brasil se nos venía. Sí. Y bueno, pero también es ver lo que tienes y ver a quién cambias y ver si es que tienes un relevo suficientemente capaz de rendir como el que está jugando. Entonces, no, yo creo que lo de Gareca es superlativo. Es casi milagroso con la selección peruana. Uno de los créditos finalmente que tiene Gareca, que tuvo en el anterior proceso, fue que los jugadores realmente, o aparentemente, ninguno de nosotros está en el grupo, pero aparentemente le creen ciegamente a Gareca, y eso es muy importante, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con entrenadores, y no estoy comparando, como entrenadores como Bielsa, ¿no? Sus jugadores le creen ciegamente. Me da la impresión que con Gareca es más o menos parecido, ¿no? Claro, si tú miras, por ejemplo, Sampaoli es indiscutiblemente un gran técnico, lo ha probado, ahorita le acaba de ganar al Flamengo su equipo, está peleando el título en el Brasileirao y todo, pero él no pudo dominar a los líderes en el equipo argentino, y le fue mal en la última Copa del Mundo. Yo creo que en el caso de Gareca el liderazgo está perfectamente establecido,
y a partir de allí, de esa jerarquía nacen las decisiones y hay una coherencia, que puede estar equivocada, pero a Perú es un equipo con coherencia. Bueno, esperemos que el día viernes esa coherencia también se traduzca pues en un triunfo, o por lo menos un empate, ¿no? Perú va a competir. Yo no sé si Perú va a ganar este partido. Chile es un mucho mejor equipo del que se cree. Sí. Es mejor que el de la Copa América, es mejor. Es mejor y tiene varios jugadores interesantes. Si uno mira hombre por hombre, tiene jugadores, por ejemplo, la defensa nomás. Juega Paulo Díaz, que juega en River. Juega Maripán, que juega en el Mónaco, y juega Isla, que juega en Flamengo. Y el arquero es Bravo, ¿no? Bocellur es el único que juega en el fútbol chileno, que ha regresado por una emergencia, pero, o sea, ahí nomás te dije, ¿no? El nivel de los jugadores chilenos. Tienen a Vidal, tienen a Alexis Sánchez, jugadores que juegan en el Inter, o sea, es un muy buen equipo. Pero también tiene algunas bajas, ¿no? No juega Gary Medel, no juega Charles Aránguiz, no juega Eduardo Vargas. Perú no se va a enfrentar a este equipo chileno en el pico de rendimiento. No es el mismo equipo de memoria que tenía Marcelo Díaz, que era una maquinita. No, es la generación dorada, pero ya de bajada. Igual locales, igual peligrosos, pero si hacemos un buen partido, si hacemos un partido inteligente, tenemos nuestras chances. De ninguna manera estamos en un 80-20 a favor de Chile, no. Es un partido cerrado, parejo. Bien parejo, es bien parejo. A priori es un partido parejo. Quizás Chile sea un poquito favorito por la localía, pero ahí, cerradito. Ojalá, Ricardo. Muchas gracias por la entrevista y ojalá que nuestra selección nos dé una felicidad, una alegría, que es lo que necesitamos, y cerrar una terrible semana de una mejor manera, ¿no? Ojalá, Ricardo. Sí. Mi miedo es el otro central que acompaña a Abraham. Ojalá que Araujo, si es que es el designado, cumpla una actuación superlativa. Ya lo ha hecho antes. Ojalá que ahora ratifique su gran momento. Y antes de que te vayas, Ricardo, la siguiente fecha es con Argentina y hay que ganarla en Lima sí o sí. Sí o sí. Ahí sí. Sí o sí. 4 puntos tenemos que sumar acá. Acá tenemos que sumar 4. De acuerdo. Bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Chau. Chau, Ricardo. Gracias. Bien, Martín. Programa bastante especial, en épocas muy especiales. Es verdad. Así que esperemos que para la próxima semana este país esté más asentado, más definido, que en las eliminatorias nos vaya bien, o en las clasificatorias, como sí le dicen. Por lo menos 4 puntos, ¿no? Ojalá. A mí me preocupa la situación de nuestro país en un contexto muy complicado en cuanto a la pandemia. Las cifras son mejores, evidentemente, pero no sabemos qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas. De momento. Por eso. Y me preocupa mucho porque, claro, este nuevo gobierno que tanto ha criticado al gobierno de Vizcarra en cuanto a sus políticas, supongo que descartamos que haya una segunda ola, porque lo harán muy bien, no lo sé. Pero en fin. Tiene la posibilidad, ¿no? Bueno, ya lograron lo que quisieron, ya accedieron al gobierno, perfecto, ya se volteó la página. Porque así es, ya se volteó la página, ahora que demuestren su capacidad de gestión sobre este asunto que es inédito y tan complicado. Todos opinaron, sí, pobre de ellos que no logren administrar bien esta crisis. Todos opinaron con las soluciones cuando ocurrió. Porque, ojo, eso tiene un costo político. Ya se vienen las elecciones para abril. Cuidado, Acción Popular, que este tipo de logros pueden ser efímeros, si es que no se administran bien. Pues sí, Manuel, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá sea lo mejor para el país, pero lo que ha ocurrido esta semana, sin duda, es un precedente bien peligroso. Así es. Pero en fin. Y ya no hay un Belaúnde que pueda reconstruir ese partido. Efectivamente. Ni un pan ni agua. No hay. Bien, Manuel, con esto cerramos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Ojo, y ojalá que Trump ya de una vez ya asuma ya que perdió. Y ojalá que ganemos en Santiago. Ojalá. O al menos un empate, viejo. Y le ganemos a Argentina acá en Lima. Eso seguro. Un abrazo, Manuel. Cuídate. Chau. Chau.